En septiembre de 1999, en la profunda quietud de la noche, un equipo conjunto de agentes federales del FBI y la NASA, en estado de máxima alerta, se preparaba para una operación de detención. Durante varias semanas habían perseguido a un escurridizo hacker conocido con el alias de Comrade. Comrade había logrado lo que parecía imposible: burlar los cortafuegos y los sistemas de seguridad de red más fiables del gobierno. Sus acciones se consideraban una amenaza directa para la seguridad nacional. Se lanzó la redada y las fuerzas especiales irrumpieron en una modesta vivienda, preparadas para encontrarse con cualquier cosa, desde un grupo entero de espías extranjeros hasta un agente solitario. Pero lo que vieron no era en absoluto lo que esperaban. En una habitación iluminada por una luz tenue, rodeado de pantallas parpadeantes, se sentaba un adolescente normal de 15 años. Al principio, los agentes se quedaron atónitos, pero esa sensación pronto dio paso al horror cuando se dieron cuenta de lo que había hecho ese chico. Había robado el código fuente del sistema de soporte vital de la Estación Espacial Internacional, un software valorado en casi $2 millones. El misterio no era quién había cometido ese acto, sino cómo lo había conseguido. Para entenderlo, hay que retroceder en el tiempo, exactamente 10 años. Al año 1989. Jonathan James, que tenía 6 años, era un niño normal del sur de Florida, pero se distinguía por su inusual pasión por la tecnología. Mientras sus compañeros pasaban el tiempo en la calle o viendo dibujos animados, Jonathan prefería pasar horas frente a la vieja computadora familiar, estudiando el sistema operativo DOS. No le atraía la posibilidad de jugar, sino comprender cómo funcionaba el sistema. Para él, la computadora no era un juguete, sino más bien un mecanismo complejo, un conjunto de cerraduras. Y tenía un talento innato e incomprensible para encontrar las llaves que las abrían. A los 14 años, Jonathan tenía una inteligencia tan elevada que el programa escolar le parecía demasiado sencillo. Lógicamente, empezó a buscar retos más serios, poniendo a prueba sus habilidades en los sistemas reales y vivos que le rodeaban. Sus primeros campos de entrenamiento fueron la red informática de la escuela, los servidores del proveedor local y posteriormente el gigante telefónico regional Bell South. Sus motivaciones eran excepcionalmente puras. En sus acciones no se vislumbraba ningún deseo de destrucción ni codicia. Su único motor era una curiosidad absoluta e insaciable. Era un auténtico investigador. Descubría puntos débiles críticos, vulnerabilidades que ni siquiera los desarrolladores sospechaban. Hackeaba los sistemas y en lugar de utilizarlos en su propio beneficio, enviaba cartas anónimas a los administradores. En ellos describía detalladamente, paso a paso, su método de hackeo y proponía formas de eliminar la vulnerabilidad. Pero sus amables advertencias no encontraban respuesta en el silencio burocrático. A los administradores del sistema simplemente no les interesaba investigar. Esa inercia e indiferencia corporativas irritaban sinceramente a Jonathan. Está bien, pensó. Si las redes locales son tan monótonas y a nadie le importa, es hora de comprobar lo que, en teoría, es imposible de hackear. Su objetivo era el gobierno de los Estados Unidos. Comrade no se detuvo en detalles y eligió un objetivo que podría asustar a cualquier otro hacker. Su atención se centró en la Agencia para la Reducción de la Amenaza Defensiva, conocida como DTRA. No se trataba de una estructura convencional, sino de una organización ultrasecreta del Ministerio de Defensa, el núcleo digital del Pentágono moderno. Para Jonathan era un reto apasionante. Para el sistema de seguridad, una audacia inconcebible. Tras escanear metódicamente los servidores, encontró lo que necesitaba. Era una pequeña brecha, apenas perceptible.
Una puerta trasera, como si los propios administradores la hubieran dejado allí, irónicamente, para su propio uso. Con un solo clic se encontró dentro. Era difícil imaginar tal escena. Un adolescente de 15 años, sentado en su habitación con una simple camiseta, tenía acceso a datos confidenciales y leía sin ningún reparo la correspondencia electrónica personal de altos funcionarios del Pentágono. Tenía en sus manos miles de cartas confidenciales. Vio todo lo que ocurría entre bastidores en el sistema. Sin embargo, no se dedicó a robar ni a manipular datos. Solo leía, absorbiendo la información y asimilándola con una rapidez increíble. Más tarde, los agentes de la DTRA admitieron con horror que tenía acceso a información que podría socavar gravemente la seguridad nacional. Sin embargo, al joven Jonathan no le interesaba eso. Podría haber vivido allí para siempre, invisible. Pero entre la multitud de cartas interceptadas, una llamó su atención. Contenía los nombres de usuario y las contraseñas de los servidores de la NASA, lo que hizo que su corazón latiera más rápido. Para Jonathan, la NASA no era una agencia gubernamental cualquiera. Era su santo grial, el lugar donde se concentraba la élite intelectual del planeta, la forja de las innovaciones y las tecnologías del futuro. Con los nombres de usuario y contraseñas obtenidos del Pentágono en sus manos, Comrade se dirigió a las puertas digitales del Centro Espacial Marshall. Se preparó para un largo y difícil asedio a un sistema inexpugnable, pero para su sorpresa descubrió que una de las puertas de seguridad estaba completamente abierta. Se sumergió en la red de la NASA como si se disolviera en ella. Durante 17 días se movió sin dejar rastro por sus servidores, como un fantasma digital. Invisible para todos los sistemas de seguridad, tenía acceso a toda la información. En ese momento lo descubrió, justo el código que necesitaba. El código fuente del sistema de soporte vital de la Estación Espacial Internacional. No era solo texto. Era un programa extremadamente complejo, responsable de controlar la temperatura, la humedad y la presión en la ISS. De su correcto funcionamiento dependían, literalmente, las vidas de los astronautas que se encontraban en órbita. Animado por la misma curiosidad, Jonathan simplemente descargó el archivo en su computadora. Cuando la NASA descubrió la filtración, la organización se vio envuelta en un pánico real e incontrolable. ¿Quién había sido? ¿Qué había hecho con el código? Quizás había dejado un caballo de Troya, o había implantado una bomba con un temporizador que podía explotar en cualquier momento. De manera urgente, la NASA tomó una decisión extraordinaria: desconectar todo el sistema de la ISS durante 3 semanas y pasar al control manual de la estación. Durante 3 semanas, los mejores especialistas revisaron manualmente, línea por línea, millones de líneas de código, mientras la estación permanecía inoperativa. Las pérdidas se estimaban en decenas de miles de dólares al día. La conmoción por lo sucedido fue enorme. Ahora todos perseguían a Comrade, el FBI, la NASA y el Ministerio de Defensa. Se había convertido en una cuestión de honor. Se dedicaron semanas de intenso trabajo a su búsqueda, pero lograron rastrear su huella digital y descubrieron una modesta casa en Florida. Y ahí estaba, la redada de la que se hablaba en el prólogo. Los agentes estaban en shock, esperando ver a cualquiera, pero no a un chico de 15 años. El juicio de Jonathan James atrajo tanta atención que todos los periódicos escribieron sobre él. El sistema hervía de ira, pero al mismo tiempo estaba profundamente desconcertado. Se enfrentaba a un dilema irresoluble. ¿Qué hacer con un genio que, siendo menor de edad y sin permiso para conducir, ya había logrado hackear el Pentágono? Siguiendo el consejo de sus abogados, se declaró culpable después de que se le presentaran los cargos.
Por primera vez en la historia de los Estados Unidos, el menor Jonathan James fue condenado y enviado a una prisión real por cometer un delito cibernético. Tras pasar 6 duros meses en prisión, cumplió su condena. Se le prohibió terminantemente utilizar computadoras. Al salir, era una persona completamente diferente, conmocionado y abatido por la presión del sistema, pero al parecer, habiendo aprendido la lección. Se prometió a sí mismo y a su familia que dejaría y comenzaría una nueva vida normal. Jonathan cumplió su promesa y nunca más intentó piratear sistemas. Sin embargo, quedaba un problema grave. El sistema lo recordaba. El tiempo pasó. Jonathan James llevó una vida tranquila, casi imperceptible. Consiguió un trabajo en una empresa de TI normal, hizo amigos e intentó crear una felicidad humana común. Su pasado parecía haber quedado en el pasado, una herida profunda que intentaba no mencionar. Mientras Jonathan reparaba las computadoras de la oficina, el mundo a su alrededor estaba cambiando. La red evolucionaba, transformándose. En el año 2007, mientras Jonathan seguía viviendo una vida normal, en la clandestinidad digital de Estados Unidos surgió algo nuevo y mucho más peligroso. En todo el país se produjo una serie de ciberataques de tal magnitud que el hackeo aislado de la NASA por parte de un adolescente de 15 años parecía una travesura infantil inofensiva. Ya no se trataba de una simple misión de reconocimiento. Era un robo frío, meditado y cuidadosamente planeado. Millones de números de tarjetas de crédito inundaron los mercados negros de Europa del Este, y los primeros en notarlo fueron los bancos. En el sector bancario comenzó a crecer el pánico. El Servicio Secreto de los Estados Unidos se hizo cargo de la investigación. Rápidamente se descubrió que no se trataba de incidentes aleatorios y aislados. Era una operación planificada. Alguien estaba hackeando deliberadamente las mayores cadenas minoristas del país. Los objetivos elegidos eran gigantes: THX, Marshalls, Dave & Buster's, Barnes & Noble y Office Max. Los hackers se infiltraron en sus sistemas de procesamiento de pagos y robaron datos, no de miles, sino de decenas de millones de tarjetas de crédito. Fue un robo sin precedentes en la historia que causó daños por valor de cientos de millones de dólares. El servicio secreto estaba furioso y desconcertado. Se enfrentaban a un enemigo que les llevaba 10 pasos de ventaja. Los delincuentes utilizaban sofisticadas técnicas de inyecciones SQL y sniffing del tráfico, demostrando un alto grado de organización, crueldad y total invisibilidad. Al frente de esta operación se encontraba un hombre que más tarde sería conocido como la pesadilla de la ciberseguridad. Su nombre era Albert González. González era todo lo contrario a Jonathan James. Mientras que Comrade era un investigador curioso, González era un empresario calculador y codicioso. No le interesaba el conocimiento, solo perseguía las ganancias. Organizó toda una organización criminal, Shadow Crew, que no solo robaba datos, sino que también construyó un sistema a gran escala para venderlos. Era rico, representaba una seria amenaza y, lo más importante, estaba absolutamente seguro de que no sería castigado. Los agentes del servicio secreto estaban sometidos a una enorme presión y no tenían descanso. Necesitaban localizar a los culpables urgentemente y tenían que hacerlo lo antes posible. Los agentes comenzaron a analizar los rastros digitales dejados por el grupo de González. Resultó ser una tarea increíblemente difícil. Los hackers utilizaban con maestría docenas de servidores proxy para ocultar su verdadera ubicación. Sin embargo, en uno de los registros obtenidos al piratear uno de los sistemas, lograron encontrar una pista. El rastro de uno de los cómplices de González los lleva a un apodo. El apodo pertenece a un misterioso hacker conocido como JZ.
Este breve apodo, Jotota, se convirtió para ellos en su único bastión. Pero para un sistema ávido de resultados y necesitado de un chivo expiatorio, fue suficiente. El nombre Jototata se registró inmediatamente en la base de datos federal. El servicio secreto trabajaba bajo una enorme presión. Investigaban un robo que había pasado a la historia, la prensa los acusaba de incompetencia y los políticos insistían en que se produjeran detenciones inmediatas. Se necesitaba un resultado, y rápido, y entonces aparece la primera pista real, Jotota. El agente encargado del caso introduce estas iniciales en el sistema informático, Jotota. A continuación, añade las palabras clave pertinentes, Florida, ya que Albert González vivía en Miami, y ladrón. El sistema procesa la solicitud y encuentra el resultado correspondiente. El sistema arrojó lo que parecía ser una coincidencia perfecta. Jonathan James. Las iniciales Jotota coincidían perfectamente. Florida, como ubicación, también coincidía. Pero lo más importante, lo que resultó decisivo, fue su historia. Era un genio que había hackeado el Pentágono y la NASA cuando era adolescente. En la mente de los agentes se produjo un momento eureka. Todo quedó claro de inmediato. ¿Quién más podría ser el culpable?, pensaron. Por supuesto, él. El niño prodigio había crecido y había pasado de hackear para afirmarse a hackear para obtener beneficios económicos. Para ellos parecía totalmente obvio. Este fenómeno se denomina sesgo de confirmación, la tendencia de las personas a buscar solo la información que concuerda con sus creencias. No lo pensaron dos veces, no se plantearon preguntas críticas. Por ejemplo, ¿por qué Comrade, acostumbrado a trabajar en solitario y ansioso de fama, decidió de repente unirse al sindicato de Albert González para robar tarjetas de crédito? Ese comportamiento era totalmente atípico en él. Detrás de su acción se escondía otra motivación más profunda. Bajo la presión de sus superiores y de la prensa, los agentes ya no prestaban atención a esos detalles. Necesitaban urgentemente un chivo expiatorio y el sistema, como si fuera a propósito, les proporcionó la víctima más adecuada, el hacker más famoso de su base de datos. El error no solo fue trágico, sino que tuvo consecuencias fatales. Jonathan ya había sido declarado culpable, por lo que ya no se buscaron más pruebas de su culpabilidad. Todos los poderes de la investigación federal, toda la ira del sistema policial, toda la furia del servicio secreto, dirigidos a capturar a Albert González, ahora se centraban en Jonathan James, un hombre que intentaba escapar de su pasado simplemente yendo a trabajar. No sabían que bajo el nombre real de Jotota se escondía una persona completamente diferente, uno de los cómplices de González. Sin embargo, para los investigadores eso ya no tenía ninguna importancia. Se tomó la decisión definitiva y se dio la orden. Las fuerzas especiales volvieron a la casa de Jonathan James, quien llevaba muchos años sin tener problemas con la ley. Para Jonathan era un día como cualquier otro. Probablemente había vuelto del trabajo absorto en sus pensamientos. No podía imaginar que la invisible máquina del tiempo ya se había puesto en marcha y que su nombre volvía a estar en la lista de personas a eliminar. Esta redada se caracterizó por su especial crueldad. No se podía comparar con la primera, realizada en su juventud. Entonces, los agentes buscaban a Comrade, un joven genio que se había descarriado. Ahora habían venido a por Jotota, un delincuente experimentado y peligroso que había robado cientos de millones. Los agentes especiales del servicio secreto eran diferentes de los agentes del FBI con los que Jonathan había trabajado anteriormente. Estos hombres irradiaban furia, irrumpieron en su casa y a sus ojos, Jonathan no era un ser humano, sino solo un objetivo. Jonathan se sintió paralizado por un shock absoluto. En la casa se volvieron a oír gritos y el sonido de armas. Simplemente lo tiraron al suelo. Revolcaron toda la casa, rompiendo cables sin piedad.
Confiscaron todo su equipo, computadoras, discos duros, todo tipo de soportes de información. Para ellos no eran objetos personales, sino solo pruebas. Jonathan se quedó desconcertado al principio. ¿Qué está pasando? No puede ser verdad, pensó. Intentó hacerles entender su punto de vista con la voz temblorosa. Soy Jonathan James. Sí, tuve un periodo difícil en el pasado, pero cumplí mi condena. Hace 10 años renuncié a todo eso. No tengo nada que ver con esto. Lo miraban con una sonrisa despectiva. Claro, Hochaya, dijeron. Se lo dirás a los investigadores. Era un verdadero interrogatorio, pero no con el uso de la fuerza física, sino con el uso de la presión psicológica. En lugar de preguntas directas, utilizaron hechos sacados de contexto. Sabemos lo de TJX, sabemos lo de Marshall, tenemos información sobre tu trabajo con González, tenemos todos los datos necesarios. En los ojos de Jonathan se reflejaba un terror animal mientras los miraba. No sabía nada sobre TJX y no tenía ni idea de quién era Albert González. Intentó desesperadamente hacérselo entender. No conozco esos nombres, no conozco a esa persona. Pero los agentes interpretaron cada una de sus desesperadas negativas como otra mentira, como una astuta maniobra. En lugar de un hombre asustado, vieron a un genio malvado que intentaba engañarlos. Estaban convencidos de que simplemente estaba jugando con ellos, como había jugado antes con la NASA. ¿Te crees el más listo?, le preguntaron con tono amenazante. ¿Pensabas que no te encontraríamos? Tu juego ha terminado. Su existencia digital desapareció junto con ellos, llevada a lo desconocido. Se marcharon, dejándolo en su casa destrozada. Pero eso no fue lo peor. Lo peor era que prometieron volver y dejaron claro que le esperaba una condena de por vida. En ese momento, el mundo de Jonathan se derrumbó. Se encontró encerrado y comprendió claramente que el sistema había dado su respuesta. Se sentó y comenzó a analizar la situación, tal como había hecho antes con el código de la NASA, y lo que descubrió lo sumió en la desesperación. De repente se dio cuenta: soy el chivo expiatorio perfecto. Tenía antecedentes, su nombre estaba registrado en el sistema, sus iniciales eran conocidas por todos. Cualquier fiscal, cualquier jurado vería inmediatamente su pasado. Hackear el Pentágono a los 15 años, y no consideraría sus argumentos posteriores. Cualquier declaración suya sobre su inocencia se estrellaría contra este hecho. Comprendió que no tenía ninguna oportunidad. Jonathan cayó en una profunda depresión que rápidamente se convirtió en una paranoia que lo oprimía como un asfixiante. Tenía la sensación de que lo vigilaban. Le parecía que todos los coches que pasaban eran agentes y que su teléfono estaba constantemente intervenido. Y, lo que es peor, probablemente tenía razón. El sistema que una vez había hackeado por curiosidad, ahora se había vengado para destruirlo. Era impersonal, implacable y absolutamente convencido de su propia justicia. Jonathan James se encontraba en una situación sin salida, cara a cara con una máquina que ya había dictado su veredicto. Estaba rodeado y comenzó a buscar desesperadamente una forma de escapar. Pasaron varias semanas. Para Jonathan, esas semanas fueron un auténtico infierno. No podía dormir. La comida le daba igual. Le daba vueltas a la cabeza con diferentes escenarios. ¿Podría escapar? No. Lo encontrarían. Y contratar a un abogado. ¿Con qué dinero? ¿Y qué le diría al abogado? Soy inocente, aunque todo el sistema me considera culpable por un acto cometido hace 10 años. Su mente brillante, que en su día había hackeado las redes más seguras del planeta, ahora se volvía contra él mismo. No encontraba ningún punto débil en ese sistema legal. El único desenlace inevitable que se le ocurría era este: lo arrestarían, lo mostrarían en todos los canales como un super hacker que había robado millones.
Lo condenarían a cadena perpetua. Moriría en la cárcel por un acto que no había cometido. Esta idea lo destrozaba. El sistema no solo le había privado de su libertad y su futuro, le había quitado lo más importante, la sensación de control sobre sí mismo. Comrade, que en su día había reinado como un dios sobre los ciberuniversos, ahora no tenía control sobre nada en su propia vida. En ese momento, tomó una decisión. 18 de mayo de 2008. Jonathan se sentó frente a la computadora, pero no para dedicarse al hacking. Su objetivo era escribir un último mensaje. Era una nota de suicidio. La escribió sin emociones, casi con indiferencia. Como un programador que describe su último código. Lo contó todo. Una vez más, por última vez, negó categóricamente su participación en los robos. Escribió que no tenía nada que ver con TJX. Subrayó que el servicio secreto no lo estaba buscando a él y reveló el motivo de sus acciones. No creo en el sistema judicial, afirmaba. He visto más de una vez cómo los ricos quedan en libertad y los inocentes acaban entre rejas. Quizás mis acciones de hoy tengan más repercusión. Solo intento hacer llegar la verdad a la gente. Afirmó que había perdido el control de la situación y que su acción no era una derrota. En su opinión, era la única forma de recuperar el poder perdido. Primero guardó el archivo y luego se fue al baño. Allí cogió una pistola. El genio hacker Jonathan James, conocido como Comrade, murió trágicamente en su casa. La causa de la muerte fue el suicidio. Se pegó un tiro. Tenía solo 24 años. La muerte de Jonathan fue una sorpresa para todos, pero para el servicio secreto fue una confirmación cínica de algo que ya se sabía. «¿Ven?», decían, «se suicidó. Eso es una confesión de culpa, ya lo decíamos nosotros». El caso se cerró. JT ya no representaba un peligro. La amenaza había sido eliminada. Solo quedaba marcar la casilla en el informe. A los investigadores les daba igual el caso. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Albert González, el verdadero delincuente, seguía en libertad y continuaba con sus actividades delictivas. Pasó casi un año. Pero al final, al investigar otros incidentes de filtración de información, el servicio secreto llegó hasta González. Lo arrestaron. Y cuando comenzó la investigación de su sindicato, la verdad salió a la luz. Consiguieron encontrar al verdadero JT. Entre los cómplices de González se encontraba un hacker de Miami que no tenía nada que ver con Jonathan James. Los investigadores que llevaban el caso de González llegaron a la conclusión de que sus colegas habían cometido un error terrible e inaceptable. Albert González se declaró culpable. Se le impuso una pena de 20 años de prisión, una de las más largas impuestas por delitos cibernéticos en toda la historia. Sus cómplices también fueron condenados. La justicia parecía haber triunfado, pero para alguien se había vuelto inalcanzable para siempre. Resultó que Jonathan James decía la verdad y era completamente inocente. A los 15 años, su legendario hackeo de la NASA fue motivado por pura curiosidad juvenil. A los 24 años, su despiadada destrucción fue el resultado de una injusticia pura y sistemática. Era un genio que había logrado engañar al sistema. Sin embargo, el sistema no perdona a quienes lo eluden. Y cuando se le presentó la oportunidad, se vengó utilizando su propio pasado como arma. Su último mensaje terminaba con las siguientes palabras. «Recuerden», escribió, «que no importa lo que digan o hagan. Lo importante es cómo les buscan los que les rodean. Lo importante es cómo les interpreta el sistema.